Eh, Como les decía, pues habían enzimas o existen, ¿verdad? Enzimas que requieren de cofactores para poder cumplir su función y decíamos que estos cofactores enzimáticos pueden ser moléculas complejas como son las coenzimas y que tienen la característica de que nuestro cuerpo no las puede sintetizar, ¿verdad? Sino que deben de ser ingeridas a través de la dieta y por eso es que decíamos que pues venía este término de vitamina, ¿verdad? Que es vital para el cuerpo, ¿verdad? Pero mencionábamos que no todos los cofactores tienen un origen vitamínico, ni tampoco todas las vitaminas son cofactores, ¿verdad? Habíamos considerado en la reunión anterior estos que sí son cofactores, estos que tenemos aquí en el centro, ¿verdad? Y que provienen de alguna vitamina, ¿verdad? Que en este caso, pues todas estas vitaminas, bueno, su mayoría, ¿verdad? Estas que tenemos aquí son vitaminas hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua, ¿verdad? Y que pueden ser excretadas a través de la orina. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque no se acumulan en el cuerpo, por lo que nosotros debemos de ingerirlas continuamente, ¿verdad? Porque no es que nuestro cuerpo va a hacer una reserva ahí, no, porque por su estructura, pues tienen la característica de que se disuelven en agua y que por lo tanto podrán ser excretadas, ¿verdad? Diferente el caso de la vitamina K, ¿verdad? La vitamina K, que es una vitamina liposoluble, esta sí se puede, pues, acumular, ¿verdad? En los depósitos de grasa en nuestro cuerpo y puede ser que no tengamos que consumirla tan frecuentemente si nuestro cuerpo pues va armando pues una buena reserva, dijéramos. Luego tenemos otros cofactores que estos pues son de naturaleza no vitamínica, ¿verdad? Y aquí los podemos tener, los podemos ver. Algunos de ellos ya los habíamos considerado, por ejemplo, cuando habíamos hablado acerca del grupo hemo. También están los complejos de hierro y azufre, que son las ferredoxinas, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, estos son, esta es como el origen, ¿verdad? Bueno, el, el, el cofactor y esta es la función que cumplen, ¿verdad? O donde los encontramos. Y aquí entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, el glutatión se requieren procesos redox, como les decía. Y aquí podemos ver algunos otros que ya habíamos mencionado también cuando habíamos hablado de la clasificación de las enzimas y habíamos dicho que, por ejemplo, las ligasas iban a requerir siempre de ATP, ¿verdad? Y entonces aquí este es un cofactor también que, bueno, si tenemos el sustrato y tenemos la enzima, pero no tenemos el ATP, pues decíamos la reacción no se va a poder llevar a cabo porque son reacciones que implican la formación de enlaces y para formar los enlaces pues se requiere energía que es la que pues aportan, ¿verdad? El ATP. Bueno, aquí tenemos otros, quizá han escuchado este, ¿verdad? La carnitina. Hay un, hay un producto, ¿verdad? Que comercializan sobre todo cuando están pasando partidos de fútbol, que convierte la L-carnitina, dicen, ¿verdad? Que convierte la grasa en energía. Pues cuando miremos el metabolismo de lípidos vamos a ver del por qué la carnitina pues efectivamente contribuye a que esa grasa que nosotros consumimos pueda, ¿verdad? Ser convertido en ATP, que es nuestra energía, ¿verdad? Pero como decíamos, también hay vitaminas que no tienen una función como cofactores, son el caso de las otras vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E. Estas que las vamos a considerar o las vamos a ver, ¿verdad? Cuando miremos lípidos, ¿verdad? Porque la función que cumplen, pues no es, como estamos mencionando, de ayudar a las enzimas, ¿verdad? Entonces, bien, estos cofactores redox, que era lo que les estaba explicando, pues lo que hacen es eh, participar, ¿verdad? En estos procesos de transferencia, ¿verdad? De electrones o de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Y ahí tenemos la clasificación, ¿verdad? Dentro de los cofactores redox tenemos los cofactores piridínicos, ya vamos a ver, ¿verdad? Porque su estructura se basa
o tiene, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? La piridina como parte de su estructura, los cofactores flavínicos, los hemínicos, las ferredoxinas, las quinonas y las que tienen al ácido ascórbico, lipoico y lo que es el glutatión. Entonces vamos a analizar las estructuras. No se preocupe, no es necesario que se las aprendan. Aquí, si ustedes se fijan, pues tenemos una parte de la... esta es la coenzima, ¿verdad? Que es lo que decíamos, ¿verdad? Son moléculas orgánicas complejas, lo podemos ver aquí, ¿verdad? Que son moléculas, pues no es como el etanol, ¿verdad? Que es una fórmula sencilla, pues no, esta es una molécula compleja. Esta porción que vemos aquí de color azul es la parte que proviene de la vitamina, ¿verdad? Y entonces ahí quizás ustedes ya comenzaron a realizar la investigación. Esta es la estructura de la nicotinamida, ¿verdad? Y esta es la que nosotros debemos digerir. Entonces, esta porción que vemos aquí de color amarillo son grupos que nuestro cuerpo sí puede enlazar a la nicotinamida, ¿verdad? Pero decíamos, ella es la materia prima, ¿verdad? Sobre esta estructura, nuestro cuerpo podrá ir uniendo una azúcar ribosa, podrá ir uniendo dos grupos fosfato, otra azúcar ribosa y un nucleótido como es la adenina, ¿verdad? Pero no es la coenzima si no tenemos esta porción, ¿verdad? De la nicotinamida. Y esta que tenemos aquí, o que vemos aquí, ¿verdad? Es la estructura del NAD, que es la nicotinamina, adenin, difosfato, ¿verdad? Y aquí podemos ver el por qué es difosfato, pues tiene dos grupos fosfatos, ¿no? Luego tenemos el NADP+, entonces aquí si ustedes se fijan la diferencia, ¿verdad? Entre esta estructura del NAD+ y del NADP+, pues la diferencia es este otro grupo fosfato, que en este caso lo tenemos unido a un azúcar ribosa, ¿verdad? Pero que también tiene esta porción que parte de la nicotinamida, ¿verdad? ¿Cómo contribuyen, verdad? O cómo permiten, ¿verdad? Que puedan llevarse a cabo estas reacciones redox, pues aquí podemos ver la estructura, ¿verdad? En el caso de este anillo, pues podemos ver, ¿verdad? Es un anillo aromático, tiene insaturaciones, ¿verdad? Tiene enlaces pi que sabemos que pueden ser saturados, ¿verdad? Entonces aquí creo que todos estamos de acuerdo, o nos acordaremos, ¿verdad? De nuestras clases de orgánica, que en cada uno de estos carbonos de este anillo tenemos un hidrógeno, ¿verdad? Pero aquí cuando ustedes vemos, bueno, esta sería la forma oxidada, ¿verdad? Tendríamos 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Ya esta que vemos aquí, pues ya podemos observar cómo este carbono, este que tenemos aquí, se ha saturado, ¿verdad? Es decir, ha ganado un hidrógeno. Ahora ya no tiene solamente uno, sino que tendríamos 2, más este 3, más este 4, más este 5, ¿verdad? Entonces así es como nosotros explicamos, ¿verdad? Esto que decíamos, en las óxido reductasas, una especie se va a oxidar y la otra se va a reducir, pero la enzima no puede ser un reactivo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ocupamos otra molécula que sea la que pueda ganar, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Porque estamos implicando pasar de una molécula que aquí solamente tiene un átomo de hidrógeno a una que ya tiene dos, ¿verdad? Es decir, que se ha saturado, ¿verdad? Bueno, este sería el ejemplo de estas dos, porque como les decía, ambas tienen este grupo, ¿verdad? Que es el que realmente en estos dos cofactores no es ni la ribosa, ni los grupos fosfatos, ni la adenina los que pueden ganar esos hidrógenos. Quien los puede ganar es esta porción que proviene de la nicotinamida, ¿verdad? Bueno, esta es la estructura de la riboflavina, ¿verdad? O de la vitamina B2. También podemos ver, ¿verdad? Que es una estructura compleja. Bueno, esto no se los había mencionado, pero ¿por qué nosotros no podemos sintetizar
estas vitaminas, pues recuerden que los anillos aromáticos son anillos muy estables, ¿verdad? Su estructura, ¿verdad? La aromaticidad le aporta unas características de estabilidad que nosotros pues no contamos, ¿verdad? Con lo necesario para poderlos producir. Aquí también lo podemos ver. En el caso de la riboflavina, tenemos 3 anillos, ¿verdad? Que son aromáticos también aquí. Y luego tiene esta cadena con grupos alcoholes. Y ya esta, si ustedes se fijan aquí, ya este es un cofactor, que es el FMN, el flavin mononucleótido. Si se fijan, lo que le agrega nuestro organismo es este grupo fosfato, ¿verdad? A la estructura de color azul, que es la estructura de la riboflavina. Ay, perdón ustedes, que ando con la alergia hoy. Este es otro, que sería el FAD, ¿verdad? Que es el flavin adenin dinucleótido. Entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Tenemos la porción que proviene de la riboflavina. Tenemos 2 grupos fosfatos, el azúcar ribosa y el nucleótido adenina, ¿verdad? Y en este caso, pues nuevamente es esta porción, ¿verdad? Este anillo insaturado el que puede ganar, ¿verdad? Los hidrógenos. Aquí, pues la ganancia se da a través de un mecanismo de radicales libres. No sé si lo lograron ver en sus clases de orgánica. Este nitrógeno, ¿verdad? Con este electrón desapareado, es un nitrógeno radical. Pero aquí lo que quiero que nos fijemos es que, bueno, en este caso este nitrógeno no tiene hidrógeno porque pues ya está formando 3 enlaces, ¿verdad? Y sabemos que el nitrógeno en su estado neutro pues solo puede formar 3 enlaces. Aquí, ya si ustedes se fijan, bueno, aquí este nitrógeno no tiene hidrógenos, este carbono tampoco los tendría, ¿verdad? Porque tendríamos 1, 2, 3, 4 enlaces a través de este mecanismo de radicales. Bueno, está este nitrógeno y también si se fijan está este otro, ¿verdad? Cuando se oxida, perdón, cuando se reduce, lo que podemos observar aquí, no sé si lo ven, el primero que gana hidrógenos es este átomo de nitrógeno, ¿verdad? Que aquí no tenía, como les decía, ¿verdad? Aquí está este nitrógeno también formando 3 enlaces en su estado neutro. Aquí este carbono tampoco tendría hidrógenos porque está formando 4 enlaces, pero cuando se reduce, entonces este nitrógeno gana hidrógenos y también lo hace este carbono, ¿verdad? Porque ahora aquí en torno a este carbono ya solo vemos 3 enlaces, por lo que el cuarto deberá de ser un hidrógeno, ¿verdad? Entonces este puede ganar 2 hidrógenos, pero luego si se fijan, también este nitrógeno de aquí gana hidrógenos y también este carbono, ¿verdad? Entonces aquí, porque la pregunta podría ser, bueno, ¿y cuál de los cofactores se va a utilizar en cada reacción? Pues va a depender del número de hidrógenos que se impliquen transferir, ¿verdad? En la reacción. Por ejemplo, en el caso del FAD que mencionábamos, ¿verdad? Perdón, del NAD, que fue el primero que estábamos viendo, solamente pueden ganar un hidrógeno. En este, como podemos observar, pueden ganar hasta 4 hidrógenos, ¿no? Entonces ahí pues va a depender del proceso. Esta que es la estructura de nuestro grupo hemo, que ya lo habíamos mencionado ya en el caso de la hemoglobina, ¿verdad? Importantes dentro de estos cofactores es el caso de lo que son las proteínas conocidas como los citocromos, ¿verdad? Estas que son proteínas de tamaño bien pequeño pueden cumplir su función gracias a que tienen el ion hierro 2 más, ¿verdad? Entonces este ion hierro 2 más puede perder un electrón para convertirse en el ion hierro 3 más. El ion hierro 3 más puede ganar un electrón para convertirse en el ion hierro 2 más, ¿verdad? Entonces allá estábamos hablando en el caso de las coenzimas de ganancias y pérdidas de hidrógeno, ¿verdad? Aquí estamos hablando de electrones, ¿verdad? Y se distinguen pues 3 tipos de citocromos. Están los A, los B y los C, ¿verdad? Y más o menos esta es la estructura de los citocromos. Como les decía, son moléculas, son proteínas pequeñas,
mayormente estructura secundaria tipo aleatoria, ¿verdad? Que es esta que vemos acá, con un grupo hemo y ahí en el centro, pues unido un átomo de hierro, ¿verdad? Los otros que les habían quedado a ustedes que investigaran son las quinonas, si ustedes se recuerdan. Esta es la estructura de una quinona. También aquí, si ustedes se fijan, tenemos, ¿verdad? Esta función cetona. Recuerden que las cetonas se pueden reducir a alcoholes y esta reducción pues también implica, ¿verdad? La ganancia de electrones, se pueden reducir los dos grupos carbonilos a dos grupos alcoholes, ¿verdad? Entonces aquí se pueden ganar dos hidrógenos. Aquí tenemos una en particular, que es la ubiquinona, muy famosa, ¿verdad? En los productos cosméticos, con el nombre de coenzima Q, quizá los han escuchado. Esta es la estructura del ácido ascórbico. Aquí también lo pueden ver, ¿verdad? El ácido ascórbico tiene dos funciones alcohólicas y una función carbonilo, ¿verdad? Estos alcoholes se pueden oxidar a funciones carbonilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esa oxidación? Implicaría la pérdida, ¿verdad? De estos hidrógenos. Entonces, ella se oxida provocando que otra especie se reduzca, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que tener claro. Esta es la estructura del ácido lipoico. Esta es la parte ya cuando este ácido lipoico se une a una cadena lateral de lisina, que es la que podemos ver aquí, como formando parte, ¿verdad? De una proteína, se forman lo que se conoce con el nombre de las lipoamidas, y estas las vamos a considerar allá en lípidos, ¿verdad? Esta es la estructura del glutatión, que creo que ya lo habíamos también visto, ¿verdad? Como un ejemplo dentro de lo que eran las ligasas, de cómo se unían, ¿verdad? Estos aminoácidos, este es un tripéptido, tiene únicamente 3 aminoácidos, ¿verdad? Y la característica que tiene es que como este glutatión tiene esta cisteína, como ya mencionábamos, si tuviéramos dos moléculas de glutatión, entonces ese grupo tiol se podría oxidar para formar un puente de disulfuro, ¿verdad? Es decir, ahí implicaría la pérdida de hidrógeno que podrían ser ganados, ¿verdad? Por otra especie. Por eso también están como cofactores. Esta es la estructura de la vitamina 1, B1, perdón, que es la tiamina. A partir de ella se forma el TPP, que es la tiamina pirofosfato. Y aquí, si ustedes se fijan, pues lo que el cuerpo hace es adicionarle dos grupos fosfato. Esta es la estructura del piridoxal o de la vitamina B6. El cofactor se denomina piridoxal fosfato. Lo que hace nuestro organismo, pues, es formar ese enlace éster fosfato, ¿verdad? El piridoxal fosfato puede formar la piridoxamina fosfato, que si aquí ustedes se fijan, lo que ocurre es que esta función aldehído pasa a ser una función amina, ¿verdad? Si se fijan, por eso se llama piridoxamina, ¿verdad? Fosfato. Esta es la estructura del ácido fólico, que es otra de las vitaminas que les tocaba estudiar. En el caso del ácido fosfórico, que aquí si ustedes se fijan, también tiene anillos aromáticos insaturados. Aquí no sé si lo logran ver. Aquí podemos pasar de este, que es el ácido fosfólico, perdón, al ácido dihidrofólico. Y aquí no sé si lo logran ver, pero aquí este nitrógeno se estaba formando en doble enlace, no tenía hidrógenos. Cuando se reduce, este nitrógeno gana un hidrógeno y este carbono gana también. Por eso se llama ácido dihidrofólico, porque ha ganado dos hidrógenos con respecto al ácido fólico. Luego este ácido dihidrofólico podría reducirse más y formar el ácido tetrahidrofólico, que es el que vemos acá, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se fijan, quien se reduce es este nitrógeno de acá, ¿verdad? Que está formando este doble enlace
aquí ya lo vemos que ya no está formando el doble enlace, que este nitrógeno ganó un hidrógeno y este carbono también, ¿verdad? El ácido fólico es importante, ¿verdad? Para la reproducción celular y de hecho, esto aquí, si ustedes se fijan, hay esta doble línea, ¿verdad? Que es como una barrera, o sea, esta reacción nosotros la podemos interrumpir con un medicamento, por ejemplo, este es un anticancerígeno, ¿verdad? Es para el tratamiento del cáncer. Lo que impide es justo esta reacción, ¿verdad? Esta reducción del ácido dihidrofólico al ácido tetrahidrofólico, porque este es el compuesto necesario para que las células puedan reproducirse, ¿verdad? Recordemos que en el caso del cáncer, pues lo que se está reproduciendo son células cancerígenas, ¿verdad? O células malignas, ¿verdad? O células que han mutado su ADN y que no queremos que se sigan multiplicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, este medicamento en particular, lo que hace es inhibir, ¿verdad? Interrumpir, bloquear esta ruta para que las células pues no tengan, ¿verdad? Lo necesario para poderse continuar reproduciendo, ¿verdad? Aquí tenemos otros, ¿verdad? Otras estructuras de otros medicamentos donde podemos ver que lo que se modifica, esto siempre en relación con este, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de este metotrexato, pero aquí podemos ver cómo lo modifican otros. Pueden adicionar, ¿verdad? Un grupo metilén o pueden adicionar un grupo formilo y ya modificar la estructura, pues ya no permite, ¿verdad? Que se pueda formar este, que es el que es necesario. Bueno, esta es la estructura de la cobalamina, que es bien bonita, ¿verdad? Es la estructura de la vitamina B12. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? El ion cobalto, que es el que le da su nombre, ¿verdad? Y bueno, ya lo pueden ver, esta estructura pues es una estructura compleja, como decíamos, ¿verdad? Las coenzimas son moléculas orgánicas complejas. Aquí está la estructura de la biotina, que es otro de los ejemplos que habíamos dejado, ¿verdad? Esta es la biotinilproteína, que es cuando se une, ¿verdad? Esta biotina con una cadena lateral de la lisina, también como la lipoamida que habíamos visto allá. Esta es la estructura del ácido pantoténico, que junto con la cisteamina, pues puede formar la panteteína. Esta es la estructura de la famosa coenzima A, que la vamos a ver allá en el ciclo de Krebs. Pues esta coenzima A se une con la panteteína, que habíamos visto la estructura antes. Este es la estructura, ¿verdad? Del PAPS, que allá lo pueden haber visto en presentaciones anteriores, bueno, en diapositivas anteriores, que es el fosfo, que esta P, recordemos que les decía que en inglés la F es por el sonido PH, ¿verdad? Entonces, en nuestro español, entonces es fosfo, adenil, fosfo, sulfato, ¿verdad? Ahí es donde provienen las siglas. Esta es la estructura de la famosa carnitina, que les decía yo. Tiene un centro quiral, ¿verdad? Que tendríamos que estar de acuerdo, que es este. Es un carbono que está unido a 4 grupos diferentes y por eso es que en la propaganda hablan de la L-carnitina, ¿verdad? Porque esa es la que tenemos. Aquí está la estructura de la ATP, el adenosín trifosfato, que lo vamos a ver en ácidos nucleicos. Bueno, esto es lo de las coenzimas. Aquí cerraríamos este paréntesis. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de esto de las coenzimas o no. ¿Tienen alguna pregunta? No, le ignoro. Ok, bueno, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a volver a nuestra presentación de las enzimas. Solo permítame.
Bien, entonces aquí si se recuerdan, esto era lo último que habíamos visto en esta presentación. Habíamos considerado este tipo de reacciones, ¿verdad? Donde un sustrato tiene que ser reducido u oxidado, ¿verdad? Y entonces decíamos que como las enzimas son catalizadores, al final del proceso tienen que recuperarse inalteradas. Si este sustrato debe de reducirse, o sea, si debe de ganar electrones, si debe de ganar hidrógenos, alguien deberá de dárselo, ¿verdad? Y no puede ser la enzima. Y por eso justo hablábamos de lo que eran las coenzimas, ¿verdad? Que fueron los ejemplos que acabamos de ver ahorita. Bien, respecto a los modelos, si se recuerdan cuando habíamos considerado, ¿verdad? Los 3 modelos que procuran explicar cómo es que la enzima puede acelerar, ¿verdad? La velocidad de una reacción. Decíamos que el modelo de Fischer, del de la llave y la cerradura, no era un modelo óptimo porque habían cosas que no podía explicar. Y una de esos hechos era lo de la inhibición enzimática, ¿verdad? Decíamos, ¿cómo evitar que una llave pueda abrir un candado si esa es la llave de ese candado? Pues el modelo no lo explica, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar a ver esta parte de lo que es la inhibición enzimática, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un inhibidor? Un inhibidor va a ser cualquier compuesto que haga disminuir la actividad enzimática, ¿verdad? A través de la interacción que pueda tener este compuesto con el sitio activo de la enzima o con otros sitios, ¿verdad? O regiones de la enzima. Muy importante es que esta definición excluye todos aquellos agentes que inactiven a la enzima, ¿verdad? Porque aquí no estamos diciendo que el inhibidor la inactiva, no. Aquí lo que estamos diciendo es que el inhibidor disminuye la actividad de la enzima, pero no es que la inactiva, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de inhibidores, estamos dejando por fuera todos aquellos factores que provocan la desnaturalización de la enzima, porque no estamos hablando de que la vamos a inactivar, ¿verdad? No es que estamos diciendo que vamos a llevar a cero la actividad de la enzima, no. Los inhibidores lo que hacen es disminuirla, es decir, hacer más lenta, como interrumpir el que puedan cumplir su función, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, pues esta acción, ¿verdad?, de disminuir la actividad enzimática se logra a través de la interacción que pueda tener este inhibidor con el sitio activo o con otros sitios en la enzima, y ese es el criterio para clasificar lo que son los inhibidores isostéricos, que son aquellos que ejercen su acción sobre el sitio activo de la enzima, y podemos tener los inhibidores alostéricos que ejercen su acción sobre otra parte de la molécula, ¿verdad? Sobre otra parte de la enzima, no sobre el sitio activo, pero que causa, ¿verdad?, que haya un cambio en la conformación de la enzima, y por lo tanto, pues ya hemos dicho, ¿verdad? La estructura terciaria determina la función. Si por algún motivo esa estructura terciaria se modifica o se altera o sufre un cambio, entonces ya pues obviamente esa enzima pues no podrá cumplir su función. Entonces vamos a ir viendo por partes estos dos tipos de inhibiciones, ¿verdad? La inhibición isostérica y la inhibición alostérica, ¿verdad? Dentro de estos que actúan sobre el sitio activo de la enzima, podemos tener, que son los isostéricos, ¿verdad? Podemos tener inhibidores reversibles y podemos tener inhibidores irreversibles, perdón. Los reversibles, como su nombre lo dice, pues este efecto puede ser revertido, ¿verdad? Entonces aquí estábamos hablando de que el inhibidor puede unirse a la enzima para formar un complejo enzima inhibidor, ¿verdad? Pero este complejo enzima inhibidor se puede desintegrar, de manera que volvamos a tener a la enzima libre. Puede ser, bueno, esto si el inhibidor se une, ¿verdad?, a la enzima libre.
Pero podremos tener inhibidores que se puedan unir al complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Para formar, o sea, que no impidan que se una, ¿verdad? El sustrato con la enzima. Para formar este complejo, que sería el complejo enzima-sustrato inhibidor, que sabemos que este no va a llevar, ¿verdad?, a la formación de ningún producto, pero este también puede revertirse, ¿verdad? Y por eso es que se llaman reversibles. En el caso de los inhibidores irreversibles son aquellos que modifican químicamente, ¿verdad?, a la enzima, y entonces al modificarla, pues ya, ahí sí que la inhibición ya no se puede revertir, ¿verdad? Porque ya hemos modificado a la enzima, hemos modificado su estructura, su composición, ya no es la enzima, es otra cosa, ¿verdad? Y por eso aquí esta comilla que les puse yo aquí para especificar, ¿verdad? Que realmente ya no es la enzima y por eso ya no lo podemos revertir, ¿verdad? Entonces aquí, si se fijan, sería bueno que ustedes fueran haciendo ahí como un diagrama, ¿verdad? Estamos hablando de la inhibición y la inhibición, decíamos, puede ser isostérica y puede ser alostérica. Luego, dentro de la inhibición isostérica, estamos hablando que la inhibición puede ser reversible o puede ser irreversible. Y dentro de la inhibición reversible podemos tener tres tipos, ¿verdad? Lo que es la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición anticompetitiva, ¿verdad? Bueno, esta, como su nombre lo dice, la competitiva, pues el inhibidor va a competir con el sustrato por unirse, ¿verdad?, al sitio activo. El inhibidor se fija al centro activo de la enzima libre, impidiendo la fijación del sustrato, ¿verdad? En la inhibición no competitiva, pues justo ya no hay competencia, ¿verdad?, por el sitio activo. El inhibidor se puede fijar a la enzima independientemente de que lo haga o no el sustrato. Es decir, a él no le importa que el sustrato esté ahí. Si está ahí, él también se puede unir. Si no está, también se puede unir, ¿verdad? Entonces aquí lo importante y la razón por la cual se llama inhibición no competitiva es porque no impide, es decir, el inhibidor no va a impedir la fijación del sustrato. Lo que sí va a impedir va a ser que se lleve a cabo, ¿verdad?, la reacción. Y la anticompetitiva es que está a favor, más bien, ¿verdad?, de que el sustrato se una a la enzima, es decir, está en contra de las competencias, él más bien favorece las uniones, ¿verdad? Este tipo de inhibidor se va a fijar únicamente al complejo enzima-sustrato. De hecho, este inhibidor puede ser que favorezca la unión del sustrato a la enzima porque él solo se va a unir a la enzima cuando ya el sustrato se haya unido a él, ¿verdad? Entonces ahí, para ir aclarando, ¿verdad? Competitiva, o se une el sustrato o se une el inhibidor. Hay competencia entre ellos. En la no competitiva, no me importa si el sustrato está ahí o no está, yo igual me puedo unir. Y en la anticompetitiva, de hecho, favorece, como les decía yo, que se forme el complejo enzima-sustrato porque este tipo de inhibidores solo se va a unir a ese complejo, ¿verdad? No se puede unir a la enzima libre. Entonces vamos a ver algunos, con mayor detalle estos tipos de inhibiciones, ¿verdad? Ahí ustedes pueden, que si ya lo hayan leído, en el capítulo 4, que es el siguiente capítulo en el libro, ¿verdad?, donde están las enzimas, habla de dos conceptos que nosotros no vamos a entrar en detalles ahí, lo que es la constante de Michaelis. O sea, ahí cuando hablamos de la actividad enzimática y de la cinética enzimática, hay todo el desarrollo, ¿verdad?, de la parte matemática que está planteada por esta ecuación, ¿verdad?, que es la ecuación de Michaelis-Menten. Pero nosotros no vamos a entrar a esta parte matemática, pero sí para que ustedes, por si ya lo leyeron, ya quizá algunos ya se han encontrado con esta Km, ¿verdad?, que es la constante de Michaelis. Entonces, bien, en los inhibidores competitivos, como ya decíamos, compiten con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Solamente se van a unir a la enzima libre
Estos inhibidores tienen la característica de que no modifican la velocidad máxima a la cual se puede llevar a cabo la acción enzimática, pero sí cambian, ¿verdad? Esta constante de Michaelis, como les mencionaba. Y aquí pues podemos ver esta simulación. Ahí, ¿verdad? Cuando el inhibidor se ha unido o el sustrato se ha unido, ya el otro ya no puede unirse, ¿verdad? Si el sustrato se ha unido, pues se va a formar el producto. Si el inhibidor se une a la enzima, pues no se va a formar nada y el sustrato tampoco se va a poder unir, ¿verdad? O si el sustrato se une, el inhibidor tampoco, ¿verdad? Ya no puede unirse, ¿verdad? Aquí lo importante es tener claro que lo único que va a llevar a la formación del producto va a ser la unión de la enzima con el sustrato. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar esta inhibición competitiva? Aquí se los colocaba, al aumentar la cantidad de sustrato, el inhibidor competitivo es desplazado y se va a formar el producto, ¿verdad? Es decir, entre mayor cantidad de sustrato tengamos, como el número de enzimas y de sitios activos está limitado, ¿verdad? Decíamos, pues hay un determinado número de enzimas con un determinado número de sitios activos. Una vez que todos esos sitios activos estén unidos a un sustrato, pues ya no podrán unirse más, ¿verdad? Entonces esto, aumentar la concentración del sustrato va a contrarrestar esta inhibición. Esquemáticamente, entonces, lo que podemos decir es que la enzima en la inhibición competitiva, ¿verdad? Puede unirse al inhibidor o puede unirse al sustrato. Si se une al inhibidor, se va a formar el complejo enzima-inhibidor y como les decía, eso no nos va a llevar a formar el producto, ¿verdad? ¿Cuál es la única ruta que lleva a que se forme el producto? Cuando el sustrato se une a la enzima para formar el complejo enzima-sustrato y finalmente, pues, que ese sustrato sea transformado en el producto, ¿verdad? Entonces, las características de este tipo de inhibición es que estas fijaciones, ¿verdad? Del sustrato o estas uniones del sustrato y del inhibidor con la enzima son mutuamente excluyentes o mutuamente exclusivas, ¿verdad? O se une uno o se une el otro. Como ya les decía, a muy altas concentraciones del sustrato, esta inhibición va a desaparecer, no va a existir. Si, por ejemplo, tenemos, pónganle, 2 moléculas de inhibidor y 20 moléculas de sustrato, pues ahí no hay posibilidades, ¿verdad? Están 18 a 1 la diferencia, ¿verdad? Entre ellos, entonces no va a haber posibilidad del inhibidor que se una. Y algo que es bien importante, que no sé si lo vieron aquí cuando mirábamos la simulación, es que las formas de este sustrato y el inhibidor son parecidas, ¿verdad? Es decir, esa es una característica de este tipo de inhibición, es que el inhibidor es un análogo químico del sustrato, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es un análogo químico que tiene una estructura parecida a la del sustrato, ¿verdad? Y esto hace entonces, que es la cuarta característica, ¿verdad? De que así como decíamos que las enzimas eran específicas, porque cada enzima tiene un sustrato sobre el cual actúa, el inhibidor es tan específico como lo es el sustrato, ¿verdad? Es decir, si ya el sustrato es específico, el inhibidor que puede competir con ese sustrato también es específico porque deberá de tener una analogía química con él, ¿verdad? Entonces, ejemplos de inhibidores competitivos son, por ejemplo, en esta reacción, ¿verdad? Del ciclo de Krebs, donde el ácido succínico se convierte en ácido fumárico. El ácido malónico es un inhibidor competitivo de esta reacción de ciclo de Krebs. Aquí ya lo vamos a ver. Este ácido malónico puede ser un inhibidor de este ácido succínico porque químicamente tienen estructuras parecidas. Y entonces aquí están las estructuras del, bueno, aquí están como, no como ácidos, ¿verdad? Sino que ya han cedido sus protones. Está como succinato y está como malonato. Entonces, vean bien las estructuras
y piensen, ¿cuál será? Porque ya vimos el mecanismo, ¿verdad? En la reunión anterior de la triosa fosfato isomerasa. En el sitio activo, ¿cuáles grupos del sustrato serán importantes para que ese sustrato se pueda unir al sitio activo y para que ese inhibidor también pueda unirse al sitio activo? ¿Qué es lo que en el sitio activo, o más bien, qué es lo que hay en el sustrato y en el inhibidor que en el sitio activo permitirá que puedan unirse? ¿Qué tienen los dos? Porque aquí era lo que decíamos, ¿verdad? Son análogos químicos, es decir, tienen estructuras químicas similares. ¿Qué será lo importante de la estructura del ácido succínico o del succinato y del malonato? Que ambos pueden unirse al sitio activo. ¿Qué tienen ambos? ¿Qué comparten ambos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿O ya se fueron ustedes? A ver, ¿qué tienen en común? ¿O no tienen nada en común? Jóvenes, ustedes se fueron, ¿verdad? Me dejaron hablando sola. No, Lica, aquí estamos analizando la pregunta. Ah, bueno. ¿Qué tienen en común? Aquí no es, después voy a hacer la pregunta de cuál es la diferencia, pero aquí lo que tienen que fijarse es qué tienen las dos estructuras. ¿Qué observan que tienen las dos estructuras ahí al verlas? ¿O no tienen nada en común? No tienen Si no me nada equivoco, de parecido. si no me equivoco, es el O con la carga negativa que está ganando. Escucha, Sí, sí lo escucho. es que la Lo oigo un poco como robot, pero sí lo escucho. señal es
que no lo... Es el C o que tienen en común, va, pero cuando con la Muy carga bien. negativa. Ok, muy bien, Olman. Eso es lo que tienen en común, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, Sí. el succinato tiene dos grupos, ¿verdad? Carboxilos en los extremos, ¿verdad? Que eso es bien importante, ¿verdad? Ambos tienen grupos, perdón, el succinato tiene en los extremos grupos carboxilos. En el caso del malonato, que están viendo la estructura aquí abajo del malonato o no la logran ver. Sí, sí. Sí, ¿verdad? En el caso del malonato, entonces si se fijan, el malonato también tiene dos grupos carboxilo en los extremos de su estructura, ¿verdad? Entonces, aquí, y aquí es porque una cosa es lo que estamos hablando de la teoría y de las características, ¿verdad? Pero hay que concretarlo. Entonces, aquí al analizar estas dos ecuaciones, usted lo que debería decir es, o la respuesta, ¿verdad? A esta pregunta que le hacía yo, ¿qué es importante en la estructura para que ambos puedan unirse al sitio activo? Lo que es importante porque es lo que comparten los dos, ¿verdad? Porque es lo que estamos diciendo. El inhibidor es un análogo, es decir, tiene una estructura parecida a la del sustrato. ¿Qué es lo que tiene de parecido el malonato con el succinato? Es estos grupos de carboxilos en los extremos. Muy bien. Entonces, lo importante para la unión, para este enganche, probablemente, y esto ya creo yo que ya ustedes ya deberían de saberlo, lo que va a permitir que se enganchen son puentes de hidrógeno, ¿verdad? Lo que decía ahorita Olman, ¿verdad? Que este oxígeno tenga carga negativa significa que tiene 3 pares de electrones solitarios. Eso le puede permitir, ¿verdad? Formar puente de hidrógeno con la cadena lateral de algún aminoácido ahí del sitio activo, ¿verdad? No nos vamos a meter al mecanismo, pero usted sí ya puede proponer, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma como ambos dos, estos dos podrían engancharse? ¿Verdad? Muy bien. Los dos podrían unirse al sitio activo, pero solo uno de ellos podría formar el producto, ¿verdad? De hecho, aquí se los puse aquí de color rojo, ¿verdad? No se forma producto, ¿verdad? La enzima que puede ser inhibida por el malonato es la succinato deshidrogenasa, así se llama la enzima. Aquí está en inglés porque la imagen que la tomé de un libro que está en inglés, ¿verdad? Es la succinato deshidrogenasa. Entonces ahora observen, ¿qué es lo que hace la succinato deshidrogenasa? Es decir, aquí tenemos el reactivo, aquí tenemos el producto. Podemos decir, ¿qué es lo que le ocurrió a este succinato para convertirse en el fumarato? Una vez que hayan contestado eso, entonces pueden decirme por qué la succinato deshidrogenasa no actúa. Es decir, no puede hacer sobre el malonato lo mismo que hace sobre el succinato. ¿Qué es lo que, a qué contribuye esta enzima? A que al succinato le pase ¿qué? ¿Qué debe de pasarle al succinato para convertirse en fumarato? Es lo que es el succinato. Ajá. Ahorita sí ya dejé de escucharle, Olma. Quizá nos lo puede escribir. Perdón, no le dejó un tiempo sin que... Es la señal, es la señal del Wi-Fi que no.
Ajá. Bueno, entonces. Ahí lo que en el succinato tiene, hay 2 hidrógenos, va, pero en el fumarato ahí es donde ya se pierde. Muy bien, Olman. Ahí, si ustedes se fijan, en el succinato, no sé por qué me sacó de modo presentación. En el succinato, si se fijan, lo que ocurre, esta deshidrogenación que estamos diciendo, ¿verdad? Que esta enzima se llama succinato deshidrogenasa, lo que implica es la pérdida de 2 hidrógenos, ¿verdad? Aquí no sé si lo logran ver. Este carbono tenía 2 hidrógenos, ahora solo tiene 1. Este también tenía 2 y este solamente tiene 1, ¿verdad? O sea, implica la pérdida de 2 átomos de hidrógeno, cada carbono pierde 1 y la formación de un doble enlace, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que en este carbono, entre este carbono 2 y este carbono 3, lo que había eran enlaces sencillos. Aquí podemos ver que entre este carbono 2 y este carbono 3, ahora hay un doble enlace. Muy bien, Olman. Y entonces ahora ya podríamos contestar, ¿por qué el malonato sí puede unirse? Ya dijimos, puede unirse porque tiene 2 grupos carboxilo, pero la succinato deshidrogenasa no puede actuar sobre el malonato. ¿Por qué no puede actuar sobre el malonato? A ver, ¿por qué no podría actuar sobre el malonato? ¿Qué pasa en el malonato? Por lo cual la succinato deshidrogenasa no podría actuar sobre él. En el succinato y entre el malonato es más difícil que ocurra porque en el succinato es más difícil de romper el enlace. No, pero es que aquí no. Es que lo que estamos diciendo aquí es que se va a formar un nuevo enlace. O sea, se forma un enlace pi, ¿verdad? Que era lo que tendríamos que ver. Que aquí tenemos un enlace sencillo, aquí tenemos un doble enlace, o sea que se ha formado un enlace pi como resultado de esa deshidrogenación, de esa pérdida de 2 hidrógenos. La pregunta es, ¿por qué aquí esta enzima no podría actuar sobre este compuesto? ¿Cuál es el alqueno más sencillo? ¿Cómo se llama el alqueno más sencillo? A ver, acuérdense ya de orgánica 1. Bueno, ya son las 8 ustedes. Los dejo que se queden pensando porque tengo que comenzar orgánica 2 ahorita. Pero bueno, les queda de tarea que piensen por qué la succinato deshidrogenasa no puede actuar sobre el malonato. Bueno, y pues hasta aquí lo dejaríamos por hoy.